Marden Román Aguirre. Ese no es la lista, profesor. Ah, perdón, discúlpeme, perdón. Estoy más perdido acá. Ya, vamos a ver los cursos. Es Historia de las Instituciones. ¿Qué te parece? Ya. Daniela del Carmen Arriola. Profesor presente. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Están con buena cantidad de café o no, señorita? ¿Ah? Hay que... Ya es bastante cansado a esta hora de la noche, ¿no? Valeria Vanessa Barrientos. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Ellen Cabral Ortiz. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Alistar Jonathan Cayusani Condori. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Daniel Benjamín Carrasco Álamo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sandra Pamela Cerdeña González. Ya no existe, profesor. Ya no existe, ya. Sí existe, pero no está ahí. No asiste. Adriano Alonso Choque Sigüincha. Presente, profesor. Buenas noches. Buen presente. Marvín Vidal Córdoba de la Cruz. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Karina Lixex Dávila Portal. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Janet Durán Vaca. Está en el chat, profesor. Ya. Enrique Tony Espinosa Latrista. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Carmen Emilia García Vives. Carmen Emilia García Vives. Sí estaba presente. Sí estaba presente. Richard Rosendo Guamán Díaz. ¿Estuvo presente o no estuvo? Ya. Buenas noches. Wilman Orlando Guamán Díaz es mi delegado. Presente, profesor, buenas noches. Yendi Saraí, sí, buenas noches. Ya te pasé como presente. Yendi Saraí Huasco Guamán. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Ángelo Jesús Julcapoma Oré. ¿Está en el chat, profesor? ¿Está presente? No. En el chat está, profesor. Chat, muy bien. Ya, sí le ha pasado presente. Henry Cristian Lazo Cayupe. Marisol Patricia Malquiliñán. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Blanca Chirle Marín Tobada, de las 49 hojas. Presente, profesor, buenas noches. ¿42 o 44. Pilar Mego Terrones. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Carlos Camilo Milla Morales. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Yadira Montenegro Martel. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, señorita. Yoxana María Nunayali Vargas. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Claudia Poscori Querar. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Buenas noches, señorita.
Leonardo Rojas Castillo. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Desiree Lenca Cristina Cifuentes Correa. Buenas noches, profesor presente. 3 nombres te han puesto tu papá. Sí, mi papá es culpable. Gianmarco Simón Collantes. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, ¿cómo están? Tatiana Paola Turpo Chuchón. Buenas noches, profesor presente. Pedro David Urbano Rojas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Claudia Abigail Villarrubia Viveros. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Elga Daniel Villaseca Cruz. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Patricia Nelly Zorrilla Fernández. Tampoco asiste, profesor. Ya. Entonces, guardar. Sí. Ya. Ahora sí entramos a la clase, al MEC. Le decía que hay una controversia porque los dominicanos plantean que la son papal, pero lo que no tienen en cuenta que las universidades podían perdón. El rey, ya, el Papa le regala una campanita de oro al rey para que forme la Universidad de San Marcos. Y esa campanita de oro hasta ahora dura en San Marcos, no sé dónde, nunca la vemos, esperemos que no ha sido robada, pero es una campanita de oro que por lo menos yo lo he visto en imágenes, ¿ya? Y esto demuestra, ese es el sello y la bula y la disposición de hacer la primera universidad en América. ¿Qué les parece? ¿Conocían de la campanita de oro? Nadie conoce esa historia de San Marcos. La verdad que no. Había una campanita de oro que deberían tener en los libros de Stastny, de Francisco Stastny, de la cual sacó mi profesor. Él trabajaba en el Museo de Arte de San Marcos, fundó el Museo de Arte de San Marcos, y dio cuenta de este campanita de oro, que es la reliquia de San Marcos, que demuestra, y ahí tiene grabado, y es de puro oro, para formar la primera universidad decana de América. Increíble, fuimos el primer país que de gran potencia universitaria, no sé en qué puesto estamos ahora, pero bueno, así son las historias, los grandes imperios caen también. Y bueno, vamos a poner esto en grande.
Y el dictado de clases, ¿cómo es el dictado de clases? ¿Ya? Los cursos se impartían, como habíamos dicho, en latín. El dominio de esta lengua era primordial, ¿ya? El castellano se usaba únicamente para aclarar algunos pasajes confusos del texto utilizado en clase, ¿no? Para estudiar los clásicos o para interpretar el neoplatonismo se hizo en latín, ¿no? Y los grandes doctores de la iglesia como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, escribían en latín. Y ellos que interpretaron el mundo griego al mundo católico, pues la lectura de la lengua de origen era importante. Entonces todos los estudiantes estaban obligados a leer en latín. Hay mucha literatura en los conventos de San Francisco en latín, que falta, no sé quién va a descifrar todo este mundo, todas estas concepciones teológicas particulares del Perú, porque recuérdense que había una parte importante en las iglesias, que era la palabra como acción, la palabra verbo. Para eso se hizo incluso un tipo de arquitectura que llegara a todos los fieles esa voz. ¿Me estoy refiriendo al qué en las iglesias? A ver, en las iglesias que ven ustedes. No hay como una especie en medio de la iglesia de Santo Domingo, en medio de la iglesia de la Merced, no hay una especie de campanario donde donde el cura se paraba y arengaba la religión católica con grandes pasiones, con pasajes bíblicos, y en principio se hacían en latín. Había muchas palabras en latín, y luego el sermón se hacía en latín, y después quien hablaba en castellano era el cura, ¿no? Para dirigirse a sus fieles. El púlpito, señores, el púlpito que está en la nave central de la iglesia, en la parte central, y arriba tiene como una campanilla, un campanario para que forme como tornavoz y llegue a todo el público. Y estos tipos de escrituras, ¿no? de escrituras están en los sermones. Y los sermones eran discursos particulares de los curas que se hacían especialmente de acuerdo al contexto de la iglesia. Por ejemplo, hay muchos sermones producto del maremoto que hubo en el Callao, que están en latín y que necesitan ser estudiados. ¿Y por qué nadie estudia latín? A ver, ¿ustedes se imaginan? ¿Será porque nadie lo considera comercial? Sí. Ya nadie te van a pagar para que ¿dónde te van a aceptar estudiando latín acá ahorita? Cuando Porque esa lengua madre. hay muy pocas escuelas que te enseñen latín. Sí, no hay. El Santo Toribio de Morovejo, la Facultad de Teología, sí te enseña latín. Todavía siguen enseñando latín, ¿no? Completo, pero latinistas así que sepan realmente el idioma de latín contados con los dedos. No más de 5 en el Perú, no más de 5, si no estoy hablando de 4 personas que saben el latín, acá en el Perú. Y no se dedican realmente a descifrar lo que hay, todo este mundo de los archivos en latín. Sobre todo en los sermones de la iglesia de San Francisco, en la Merced, en latín. Y sería interesante que alguien, ya por cuenta y por vocación, así un paleógrafo,
uno que estudia archivística se dedica a eso, sería algo muy extraño, ¿no? Sería muy sui generis que se dedicara. Pero eso era el estudio para estudiar directamente los escritos que habían hecho los doctores de la iglesia, ¿ya? Los doctores, los que habían pensado sobre el pensamiento de la iglesia. Los alumnos estaban obligados a rezar el Santo Rosario todos los días. Imagínate, pues, leer todos los días, rezar el rosario, cada bolita del rosario, que aunque es otro mundo, ¿ah? El mundo de los existía mucho la idea del ejercicio espiritual que los jesuitas implementaron a través de San Ignacio de Loyola, ¿no? Los ejercicios espirituales se han dejado de dar en el mundo católico. Los ejercicios espirituales no era tan fácil ejercitarse en el mundo del cristianismo. Es decir, ahora simplemente recibes un sacramento, ya sea bautismo, ya sea comunión o confirmación, pues te consideran católico. En la época del siglo XVI había que demostrar ser católico. Y la demostración de ser católica es hacer los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales dio la facultad, ¿ya?, de que a pesar que no leas, seas un analfabeto, podías llegar a la santidad. Y a pesar que no pertenezcas a una orden religiosa, no fueras ordenado, pues podías llegar a la santidad. ¿En qué consistía ese ejercicio espiritual? Consistía primero en conocer la palabra de Jesús, ¿no? Interpretarla, dedicarte toda la vida entendiendo la palabra de Jesús, sabértelo de memoria, casi toda la Biblia. 2, había la penitencia, que muchos lo han considerado como una especie de sadomasoquismo, pero en el contexto de la época, la penitencia era común, porque para los cristianos católicos y los que hacían ejercicios espirituales como San Ignacio, el cuerpo no es más que un cascarón del alma. Es un cascarón. Es algo, por eso que usted ve en la calavera, en las representaciones de las iglesias, es lo efímero de la vida. Es lo que es puro polvo, somos nosotros, puro hueso nosotros. No hay que adorar a ese cascarón. Lo que hay que alimentar es el espíritu que guarda ese cascarón. Y si uno lo flagela y se olvida de ese cuerpo, va a pensar internamente en el espíritu. Flagelarse no es sentir el dolor para el penitente. Flagelarse significa olvidarse del cuerpo, que este cuerpo no constituya una dependencia de tu mundo, una especie de sentir y desear. Tu cuerpo desea, la carne desea, pero el espíritu no desea. No desea nada material, solamente el desarrollo de su espíritu. Y los ascetas es casualmente los que se van en las ermitas y comienzan a no tener ni un contacto porque quieren interiorizarse en su mundo interno, escuchar las pulsaciones, escuchar el torrente sanguíneo y para encontrar en ello la construcción de la divinidad. Esos son
las ideas, porque cada vez, y los santos rosarios es una cuestión que no es solamente repetir el rezo sirve para la meditación, rezar, meditas, y es como ir hacia un punto, y ese punto te ahondas y reflexionas, y todos estos ejercicios llegan al éxtasis religioso. Y llegar al éxtasis religioso es encontrar a Dios, cara a cara, encontrarte en su espiritualidad. ¿Algunos han vivido un éxtasis religioso? Jóvenes, les hago la pregunta, ¿me escuchan? En mi caso no, profesor. Ya es muy difícil, ¿no? Yo tampoco lo he vivido. Ya, el uso de la violencia y castigo físico era muy frecuente, ¿no? La letra con sangre entra, era muy frecuente en el mundo. Si a mí en plena república me castigaban, ¿ya? Se puede imaginar un día estuve haciendo competencia, lo que me recuerdo, de la tabla de multiplicar, y me tocó un amigo que yo lo quería, pero no había estudiado, y yo había estudiado la tabla del 3, me acuerdo. Y me había memorizado la tabla del 3, y nunca fui un gran matemático en mi vida. Pero me obligaron a estudiar la tabla del 3 para no ser golpeado. Desprecio las matemáticas, por eso, a pesar de que fui el primer alumno en la tabla del 3, el 4 y el 5, y lo que quería evitar simplemente era que no me golpearan, porque la profesora, la competencia consistía en que tú le peñisques al otro alumno la oreja. Y un día le peñisqué a un amigo hasta que le sacó sangre, hasta que le saqué sangre, porque no se sabía ninguna tabla, y la muy desgraciada profesora se reía de que yo aplastaba a ese alumno. Así, de esa manera, era nuestra forma. Después los palazos que le tiraban a los alumnos, me parecía el colmo. ¿Y sabe dónde cambia que no golpearan más a los alumnos? ¿Ustedes se pueden imaginar cuándo cambió? ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo? Un ratito. Cambió cuando, como tengo, a ver, cambió cuando vino el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Hasta la época del primer gobierno de Belaúnde, se golpeaba a los alumnos. El primero que cambia de que no se golpeen a ningún alumno, y con la protesta de los padres de familia, y con la protesta de los profesores que estaban acostumbrados a golpear, fue Juan Velasco Alvarado, un militar. Él fue que prohibió determinantemente, claro, había toda una política educativa. Yo sentí la política educativa de Juan Velasco Alvarado, porque estaba nada más que un filósofo como Salazar Bondi, ¿no? Que guiaba la política cultural, donde comenzamos a conocer los cuentos andinos, nos vestimos de poncho, todos los uniformes escolares, y ya me pareció una exageración, ya. Pero entró el mundo andino dentro de la situación educativa, que me pareció bien, ¿no? Para la sociedad peruana, que estaba divorciada con este mundo andino, pese que nosotros somos andinos, ¿no? La cordillera, la costa no es más que una falda de las cordilleras, ¿no? Y somos así. Y lo que tenemos, ¿ya?
es esa situación, ¿no? Esa situación de que fue un militar el que no propuso la violencia en los colegios. Los profesores eran preparados, los estudios, los dictados de clase, fundamentalmente lo que querían que todos los que estudiaban en colegios menores, mayores, en el futuro se convirtieran en sacerdotes o funcionarios del Estado, fundamentalmente, como lo dije anteriormente, ¿no? Que estén preparados, que sean competentes, que sepan retórica, gramática, todos llevaban ese curso. La especialidad era artes, que era derecho, y teología, nada más, ¿no? Y teología mayormente estudiaban los que iban a ser sacerdotes, pero todos eran competentes para cualquier cargo de funcionario del Estado o el papel de ser sacerdote, ¿no? Preceptores, lo que le dije anteriormente, ¿no? Requisitos ser sacerdote, especialmente de la orden jesuita, ¿no? Eran como clases particulares sobre cómo deben dedicarse a la vida de Jesús. Para ser preceptor, en un primer momento, en la etapa de Austria, tenía que tener origen peninsular, ¿no? O sea, venir de España. La cantidad de preceptores era pequeña para un enorme territorio virreinal, pero se dirigían fundamentalmente a los caciques. Formación teológica y no pedagógica. No existía la pedagogía, el método de enseñanza, estrategias, ¿no? Solamente la memoria, nada más, y memorizar las cuestiones bíblicas, la interpretación de la bíblica. Habían auxiliares los indios ladinos cuando se trataba de adoctrinar a las poblaciones indígenas. Ellos ayudaban y convocando al pueblo y haciendo repetir el catecismo menor, aparte de llevar la cuenta, de las personas enfermas, de las personas enfermas, de los niños en edad de bautizar y de las personas que se ausentaban del pueblo o venían de fuera. En realidad, este adoctrinamiento, este censo que había de parte de la iglesia era establecer las mejores estrategias de sacar mayor provecho de la comunidad. No era el Estado quien hacía los censos, era la iglesia que hacía los censos, ¿no? De la situación de cada uno y sobre todo los jesuitas, como una cuestión estadística para iniciar cualquier política o cualquier acción industrial, comercial o religiosa. Tenían que conocer a su pueblo. Entonces sabían la edad, sabían cuántos enfermos, y entonces era un dato importantísimo para los jesuitas, que era aparte del Estado virreinal. Eso eran las cosas que vieron los Borbones como un gran peligro, ¿no? Todo un Estado paralelo al Estado de la corona virreinal, ¿no? No pagaban algunos impuestos a pesar de los recursos económicos. Todo eso constituyó pues un grave problema para los de la corona española, ¿no? Aunque algunos en los Habsburgos vieron como un gran aliado, ¿no? Un gran aliado religioso y ideológico, era la fuerza del aparato, era parte de la superestructura del Estado. No pertenecían a la estructura económica, a la fuerza, a la mano de obra, a la riqueza, no pertenecían dentro de esa estructura económica, pero pertenecían a la estructura ideológica que era mantener a la corona
y tuvieron razón. Porque las libertades, a pesar que se fueron contra los caciques, los Borbones con el pensamiento ilustrado, con la ciencia, con la supuesta democracia de la representación de los sacerdotes, después todo eso se le vino contra ellos, ¿no? Contra ellos mismos. Eso fue paradójico, ¿no? Menos religioso, menos manipulación ideológica, menos consenso. Algunos no le hablan manipulación ideológica, sino de que los religiosos sabían entrar en consenso cultural con otras culturas, que realmente algunos piensan que este proceso de transculturización no fue algo así como que vinieron, colgaron a las personas, no. Establecieron sutilmente esa estrategia, ¿no? En un principio sí hubo esta extirpación de idolatría, después de matar a todos los supuestamente líderes de la religión indígena, lo desaparecieron, según dicen algunos académicos, desapareció también la ciencia. Imagínense cómo la cantidad de ingenieros que habían en Machu Picchu y en todas las grandes construcciones, pues desaparecieron todos ellos, todo un conocimiento que lamentablemente era considerado como pagano, ¿no? Los alumnos, ¿ya? Estos alumnos, ¿son qué? Estos alumnos, a ver, ¿de qué orden son? Jesuitas, profesor. Sí, podrían ser. ¿Franciscanos? Dominicos. Dominicos. Los franciscanos se visten de marrón, ¿verdad? Marrón, sí, totalmente de marrón. Y el Dominis Canes, la pasedumbre del perro fiel, es la característica de los dominicos, ¿no? Las mujeres no tenían acceso a la educación, en el caso era opcional, enseñaban en casa o en los conventos. O sea, las mujeres no era obligado o no era prescindible que las mujeres, incluso criollas o peninsulares, estudiaran formalmente, ¿no? Era opcional. Y mayormente se le enseñaba a través de casas o conventos para por lo menos aprender a escribir y a leer. Eso eran fundamentalmente las mujeres, ¿no? Pero las mujeres, acá en el Perú, las criollas y la aristocrática crearon toda una red así increíble que ustedes no se pueden imaginar, no veamos esta idea de las pobres niñas que tienen policía moral, como el caso de Irán, que son perseguidas por no utilizar burkas y algunas asesinadas. Y hay según dicen, Amnistía Internacional, como 27 mujeres que han sido asesinadas por no utilizar burka, todas ellas jóvenes. Estamos viviendo esa época. En el caso del Perú, no era tal cosa, le sacaban la vuelta. A ver, ¿cómo las chicas le sacaban la vuelta? ¿Cuál era el mecanismo? A pesar de que no tenían acceso al colegio, no tenían acceso al poder, vivían bajo las órdenes del hombre, había el espíritu religioso que la mujer tenía que ser sumisa frente al hombre, ¿no? ¿Qué cosa es
lo que tenían las mujeres en este siglo XVI y XVII, cómo eran hasta el XVIII duró, porque las mujeres fueron muy fuertes en ese sentido. Tuvieron que haber leyes especiales para sacarle de ese mundo que tenían las mujeres, los virreyes, Amac, hicieron muchos esfuerzos de toda una serie de cosas, de libertades que se daban las damas del antaño Perú. A ver, ¿cuáles eran? No sé si está... Tapadas, por ejemplo, no era igualito como las burkas, los virreyes y la iglesia preferían que las mujeres se sacaran esas tapadas, porque a través de esa tapada sus ojos no se sabía de sus adulterios y de sus actitudes casquivanas de las chicas del siglo XVI y XVII y XVIII, con esta idea de este tipo de manto que tenía una saya, que tenía un escote que solamente un manto cubría, pero una vez que cubría, sacaban ese manto, la blusa llegaba a un escote donde se veía todos los atributos de los, ya ustedes se pueden imaginar, ¿no? Y la saya entallada con polizón, quiere decir con talles que expresaban mayores caderas, pues todo este mundo cuando salían por la Alameda a bailar y no se sabía quién era tapándose y después se descubrían y pues los amoríos, la mujer tenía mucha ventaja en ese sentido, podía andar constantemente con su velo y no saber quién eran esas mujeres, a pesar de que no estaban dentro del Estado, a pesar de que no tenían el colegio, la vida de las mujeres era bastante disipada, ¿no? Por esta vestimenta que ellas se rehusaban de quitarle. Otra forma también eran la mujer tenía mucha participación en los conventos, pero las mujeres de casa, como estas beatitas, estas congregaciones, donde había vida social, mucha vida social en estas congregaciones. La actitud de estar frente a la sociedad no era a través de la política, pero sí actuaban directamente a través de las congregaciones, de los grupos de damas, ¿no? De damas por vocaciones, y siempre estaban al tanto de lo que pasaba en la política del Estado. Siempre escogían la chimosería de los políticos, todos, y estaban muy atentas todas ellas para estar. Entonces, siempre la mujer tuvo mecanismos del Perú para sacarle la vuelta a una sociedad patriarcal, machista y represiva. ¿Qué les parece a ustedes sobre el papel de la mujer? ¿Interesante o no? Chismosas. Sí, profesor. Chismosas. Sí, teníamos esta herencia de chismosería. Bastante interesante y bastante hábil. ¿No? Escondían y eran chismosas, la llamada chismosa, pero la chismosería implicaba poder, porque daba, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Y ellas informaban, sobre todo a sus esposos, a sus maridos, de las infidelidades, de todas esas cosas, de todo lo que ellas. Entonces trabajaban. Claro, tenían las calientitas. Sí, es que exacto, tenía la última, ¿no? Jugaban un papel importante en la situación del poder. El poder y el sexo están muy ligados en toda la vida política. En toda la vida política. Ha sido... Miren, ¿qué pasó por qué cayó Vladimiro?
¿Ustedes han vivido la época de Vladimir o sí han vivido la época de Fujimori? ¿Sí? Claro, pues se le Sí. sedujo a la, ¿cómo se llamaba? Ni me acuerdo, pero sí, por culpa de una mujer fue que cayó. Cayó por una culpa de una mujer, por la culpa Sí. de la Pinchi. ¿Se acuerdan? Matilde Pinchi La Pinchi. Matilde Pinchi Claro. Pinchi. Ajá. Martínez Pinchi, ¿no? Despechada a ella que al parecer tú venía a morir y después desplazada por otra mujer, por la Jackie, ¿no? Sí, la Jacqueline, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo ya. Abracamontes. Jacqueline Beltrán. Jacqueline Beltrán, ¿ya? Fue desplazada y que fue nada más que ninguno militar que sabía de esto, ningún político que sabía de esto, ningún empresario que sabía de esto se atrevió a decir lo que pasó, lo que pasaba dentro Claro, del entre hombres se Estado apañan, peruano. pues, profesor. La corrupción más. ¿Qué dice, jóvenes? ¿Entre los hombres se apañan o no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Claro. Miren lo que ha dicho su compañero. ¿Eso es verdad? Sin ofender, pero es cierto, se apoyan. Simio no mata simio, profe. ¿Ah? ¿Qué? El último joven. ¿Ah? Repite, por favor, Edgar Daniel. ¿Qué, Lenka? ¿Ah? No, profesor, no se apañan nada, es falso. Profesor, usted se ríe, ¿no? ¿De qué recordarás? Se ríe solo. De su gato. De su maldad se ríe. No, sino de que parece... Me acordó un chiste, profesor, ahorita que se ríe. Con cierta... no es una carcajada burlona, ni es una situación de... Uno, Baudelaire decía que la risa comienza con el absurdo. Y aunque es un estado que supuestamente es racional, lo absurdo es que gran parte de nuestra vida se decide por cuestiones irracionales. Mira la vida de Antauro dirigida por Nadine. Oh, esa también fue otra. Otro caso, ¿no? Otro caso. Entonces, ella era la mente maestra ahí atrás. Atrás de la cara de su esposo, ella era la mente maestra. Era evidente eso, ¿no? El papel que Claro. ¿No? Hay un dicho que dice, detrás de un gran hombre hay una mujer, algo así creo que es un dicho. Sí, hay detrás de un gran hombre hay una mujer. Profesor, disculpe, pero él es Antauro, él es Ollanta. Pero es un poquito machista, ¿no? Creo, ¿no? Porque no hay gran hombre ni hay una gran mujer, ¿no? Simplemente... Sí, ambos son complementos y deben ir a la par. Cada uno es claro, diferente. Eso sería lo correcto. Claro, cada uno debe brillar con su propia estrella. Y no hay que esperar grandes hombres ni grandes mujeres. Hay que esperar que la gente sea ciudadana y cumpla las leyes. No hay que esperar que la vida cambie a través de una mujer o un hombre de influencia, sino que te ponga un orden establecido donde la influencia de esas cosas irracionales no mande la desgracia de todo un país. Y hay que ser leal ciudadano para que... y hay que ser realmente ciudadano para ser, no necesita ser patriota, decir yo amo al Perú, sino decir esto está conduciendo mal para el bien común y ningún militar con tantos años de vida militar, ningún político, ningún empresario que recibió fue capaz de decirlo. ¿Cuánto influencia tiene la cuestión sentimental y cuánto de la colonia llevamos que tuvo que haber, como la época de estas mujeres que si bien no estudiaban en los colegios, pues tuvieron una gran influencia en las instituciones del Estado? ¿Ya? Y eso se van a encontrar en los archivos. En los archivos se van a encontrar todas estas cosas irracionales que van a pasar.
se va a encontrar que la Pinchi Pinchi fue la que dio el primer video a un político, en este caso a Olivera, para que denunciara. Este es un parte del archivo. Y la documentación, que es importante en nuestra historia del Perú, ¿no? Que va a haber, no todo es, digamos, en los archivos, no todo es frío, hay partes donde la parte de las emociones han jugado un papel importantísimo, lamentablemente, ¿no? Ya tenemos la religión y ahora vamos a tener creo que aspecto, ¿no? Miren nada más cómo los políticos caen porque meten a sus amantes. Esta actitud inherente en la cultura machista, ¿no? De creer que el Estado puede proveer ni siquiera con su propia plata a mantener las mujeres que él tiene. Ese es lo más terrible, ¿no? Es eso. Es sacar ventaja del poder, ¿no? Un profesor que se mete con su alumna saca ventaja, es una situación de poder. Un jefe que se mete también saca ventaja del poder. Eso es lo que podemos en el futuro cambiar. Eso no que seamos que estoy proponiendo una sociedad cucufata, para nada. En ese sentido yo soy bastante liberal, digamos, ¿no? No juzgo a las personas, pero sí tiene que haber un orden, ¿ya? Los indígenas recibían, mire, por parte de los jesuitas, los indígenas recibían tan solo los conocimientos básicos, prioridad en el catecismo, pero también a algunos le enseñaban a leer y a escribir, ¿ya? Y llevaban, eran los ayudantes de los sacerdotes, ¿no? Los mulatos y otras castas, no te entiendo, morisco, lobo, sambo y demás denominaciones, no tenían la posibilidad legal de ingresar a estas instituciones. A ver, ¿qué es eso de castas? No te entiendo, morisco, lobo, zambos y demás denominaciones que los españoles jerarquizaron. La idea española de república era la república como un cuerpo humano. La cabeza era el rey y sus extremidades todas las instituciones. De igual forma, la religión tenía su jerarquía, la jerarquía institucional, digamos, divina, donde Dios estaba al principio. Después de Dios, ¿quiénes venían? ¿Quiénes estaban junto con ellos? La Virgen María, ¿no? Después de la Virgen María, ¿quién estaban? Los apóstoles. Después de los apóstoles, ¿quién estaban? A ver, ¿quiénes se imaginan? ¿Los ángeles? ¿Me estás preguntando? No, ¿los ángeles? Los santos mártires. Los santos mártires. Después viene toda la angelografía. Después de los santos viene la angelografía. Y dice, primero la axiografía, que son los santos. Primero los personajes divinos, Dios, la Virgen, los apóstoles, y viene la sección de la axiografía, que son los santos. Santos, ¿qué tipo de santos hay? Santos mártires y santos milagrosos. ¿Cómo cuáles, profesor? Los ángeles, por ejemplo, los putis. Los putis son los que tienen las alitas en su costado y sirven para ascender a las almas al cielo. Los arcángeles son los ángeles que participan. Como Miguel, Gabriel, Uriel, todos ellos. San Miguel, Rafael y todos ellos, pues, que participan, ¿no? Los arcángeles,
los putis, los angelitos de la guardia. ¿Y los querubines? También, ¿Cuáles son, los profesor? que son los que están con caritas, perdón, los querubines son los que tienen alitas a su costado, y los angelitos que también hacen subir la ascensión a las personas son los que tienen los amorcillos, ¿ya? Los amorcillos son los que tienen alitas. Los querubines son los que tienen, no, alitas en la espalda, como alitas así, y están totalmente desnudos. Esos son los amorcillos. Los querubines son los que tienen alitas a los costados de su rostro. También ayudan a la ascensión. Ah, los que son una cara, nada más. Los ángeles de la guardia, los que son una cara nada más. Ya. Me imagino varios cuadros. Y hay una jerarquía. Y los al hombre, en su defensa, están mucho, ellos hacen presencia inclusive física en la lucha en la lucha contra los herejes. No concebían ateos en esa época, no podía haber impíos y herejes. Los herejes son los que distorsionan la religión católica, como por ejemplo los herejes son unos herejes, blasfeman, lo que en actos impuros frente a Dios, todos ellos, pero no se imaginan en la jerarquía a los ateos. Eso era inconcebible, ¿no? Entonces hay jerarquías y la iglesia tiene su jerarquía. Y en las castas hay jerarquías. Por ejemplo, entre más se diluía el color blanco, era menor considerado la casta. El blanco era la base del peninsular. Pero si el blanco se mete con una india, nace un mestizo. El mestizo por ahí pasa para estar en las iglesias, para recibir, estar dentro de las instituciones. Miren, el ser mestizo todavía te daba, y ser hijo descendiente de los incas, te daba probabilidad de estar en las instituciones. Como que tenía cierto rango o cierta validez todavía. Cierta prerrogativa de estar ahí, ni siquiera sirviente, ayudante, hizo que se metía con un negro, olvídate, el pobre niño ya no era considerado nada. Era de los peores trabajos que ni podía entrar a las iglesias, que era la mayor parte, ni a las instituciones públicas. Lo máximo que se podía dedicar era la limpieza. Entonces el sistema de casta era terrible en el Perú. No te entiendo, es decir, no entiendo qué raza eres, porque eres tan combinado que no te entiendo. Vienes de vienes de negra, lo que también el lobo, las personas con mucha que habían entendido de indio y de mucha mezcla con denominaciones, eran imposibles de entrar a las instituciones de la iglesia y de los marginales, ¿ya? Y casualmente los jesuitas le daban esos trabajos marginales, esas ayudas, pues. Pero el Estado, la corona, les impedía.
el sistema de casta, que hasta ahora dura en castas duran en la India, llamados castas, de esa casta, a ningún centro educativo, a ningún restaurante, eso dura todavía en algunos países como la India. La escuela de monjas, a ver, esta escuelita de monjas, ¿no? Sor María, la monja que hablaba sobre la educación, la importancia de la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, Sor María, ¿qué? No me acuerdo. ¿Ya? Niñas de buena familia y posición. Las jóvenes o niñas podían entrar solo con el consentimiento del obispo y del cabildo del convento. Se reunía para aceptar o rechazar la incorporación de una candidata a las escuelas dependientes del convento, ¿no? Tenía que tener nada menos que el permiso del obispo, que era la máxima autoridad. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay pecados que no pueden ser redimidos por un sacerdote, como el pecado de qué, por ejemplo, si tú te quieres confesar y tener perdón. Si las mujeres, por ejemplo, hacen un pecado que es rechazado por la Iglesia Católica, no puede ser perdonado y por una simple confesión de un sacerdote. Tiene que tener una mayor jerarquía. Cuando la mujer es ¿qué? A ver, ¿se acuerdan? Cuando las mujeres abortan. En la Iglesia Católica, quienes pueden perdonar son solo los obispos. ¿De verdad? De verdad, de verdad. De verdad. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Oso. Hasta el día de hoy. Caramba, digo, pues, la situación de la mujer en la vida religiosa es bien fuerte, pues, ¿no? Y imagínate, pues, la jerarquía que hay para incluso pedir perdón a Dios, ¿no? Para pedir a Dios tienes que tener un obispo. No, qué estrés. Recuerden de que el Papa es el único que puede ser que un matrimonio religioso, el único que puede absolver, disolver. Es disolver. el Papa. Sí. Es el Papa. Incluso creo que hasta el tiempo de Benedicto mandaban unos como unos, no sé, como perdones, indulgencias, mandaban. Indulgencias, sí, indulgencias. Sí, mandaban indulgencias. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo tengo una tía, bueno, que ya falleció, pero que ella era bien apegada a la iglesia, y yo me acuerdo que en su departamento tenía un cuadro con una diploma, pero que venía de Benedicto XVI. Me acuerdo clarito. Entonces yo digo, eso hasta ahora, decía yo. Pero sí, tenía ahí un cuadro, no sé, pero decía, pero estaba con el sello del Vaticano y su foto de Benedicto ahí. O sea, era como una diploma, como si fuera un pergamino, una cosa así parecía, pero estaba en su cuadro. Tal vez lo que ha tenido ahí es lo que tiene mi mamá, ¿ya? Que es una prerrogativa de la Iglesia Católica que has hecho mucho favor. Sí, como un servicio, una cosa así era. Como, no es como indulgencia, no es como indulgencia, es como un reconocimiento, un saludo. Es como un favor que tiene, un reconocimiento del que te garantiza que cada mes rezan por tu familiar, las monjas, y dicen el nombre de tu familiar. O sea, como que ya tiene su puestito en el cielo, una cosa así. ¿Ya? Cuando mueras,
ya tienes tu rezo eternamente bajo esas monjitas, ¿ya? Y eso es, ese cartón también lo tengo de mi mamá, ¿no? Que me dieron una monjita, ¿no? Pero esta a su vez, porque es un familiar, tenía dinero, yo había hecho muchas obras en la iglesia, en la orden religiosa, no cualquiera puede tener eso. No, sí, eso es verdad. Está firmado el Papa y esto. Es diferente, la indulgencia en el tiempo era una institución, las indulgencias, porque tú pagabas para tener perdón. Sí, Tú pues, pagabas para tener perdón, en la época eso se llama indulgencia, y era toda una institución. Todo un negocio también era. Requisitos, ¿ya? ¿Ya? Requisitos. Los requisitos necesarios para entrar en él ¿ya? Se hacían en función de eliminar los que no tuviesen limpieza de sangre, buena crianza. Esto es más de la vida legítima. Esto va a cambiar ya en la República, porque tenemos un bastardo importante en la historia del Perú. Por ejemplo, un bastardo fue Alcedo. Alcedo fue desconocido por su padre. Hasta mi época, hasta cuando yo nací, en la década del 50 y tanto, al 60, se ponía hijo no legítimo. Si el padre no firmaba, padre no firmó, hijo ilegítimo por el padre. Ahí salía esas cosas. Eso ha desaparecido. Ahora tiene mucho más ventaja la mujer, ¿no? ¿Qué hace una mujer si es el papá? ¿Cómo, profesor? Le escuché entrecortado. Antes bastaba que el hombre no firmara a su hijo, hasta la época que yo nací, y no hace poco, hasta la década del 90, creo yo, que el solo hecho de decir que no era mi hijo no te hacía responsable del niño. Así que la mujer se la veía en cuadra. Tú no podías reclamar a ninguna, o sea, la mujer tenía esta cuestión de que la mujer, si reclamaba por su hijo, y si el hombre no lo reconocía, simplemente no estaba obligado a pasarle ninguna manutención y olvidarse de la crianza del niño. Entonces eso era la ley, pero ahora no es así. ¿Por qué? Porque ahora van y pueden hacer juicio, y pueden hacer ADN. Sí, todas esas cosas, pues, ¿no? Y si no, terminan... Y si la mujer no está segura, por si acaso, paga todo el juicio y todo el ADN, ¿eh? Tiene que estar muy segura. ¿Ah? Pues son por los derechos del niño. ¿Ah? No les escucho. Es por el derecho del niño también que se... Derecho del niño. Pues ya tampoco, ya los niños bastardos que no tenían derecho, el niño de afuera, de la calle, y ustedes dicen, no, pero que este no es la familia. No, señores. Si su pareja tenía un desliz ahí, el niño tiene el mismo derecho de propiedad que cualquier otro niño, por si acaso. Se eliminó la palabra bastardo. Se eliminó ya no existe la palabra bastardo. Hijos no hay ni bastardo, ni legítimo, ni legítimo. Ajá, se eliminó esas palabras. Hijo, ya no existe esas palabras como existía en la época virreinal.
Solamente Todos la son Rosa de Guadalupe nomás escuchas. en Rosa de Guadalupe. Esas tonterías de mexicanadas, así más No me cursi que gustan esas cosas. entonces es legítimo. Mi hija lo vemos con mi hija, es increíble los valores coloniales que presentan estas películas. Mi hija se para renegando con esa. Vamos a verlo para criticarlo, papá. Tiene 11 años, mi hija. Y lo vemos. Sí. No tener antecedentes impuros, tener antepasado de origen judío o sometido por la Inquisición. No tener nada de esas cosas. Tipo de colegios. Habían colegios mayores, colegios de caciques y seminarios. Increíblemente ya son 10 y 37. ¿Ya? Me voy a dar con mayor rapidez, ¿ya? Los colegios mayores cumplían una suerte de función auxiliar con determinadas universidades. Es decir, que en los colegios mayores se podían formar incluso a licenciados en artes, a teólogos. No necesariamente todo era la universidad. Y eran los colegios mayores. Tenían casi un rango universitario. Aunque de menor nivel, supeditado, pero no eran desdeñados en la sociedad virreinal. Instituciones que, de acuerdo a la normativa de la época, servían de alojamiento como internados a los estudiantes universitarios, pero que, en numerosos casos, cumplieron la función de facultades docentes de las universidades a las cuales se hallaban adscritas. O sea, estos colegios mayores, es decir, la Universidad de San Marcos tenía, por ejemplo, el derecho y podía formarse en esa facultad, la facultad de teología. Ese era un colegio mayor con rango universitario. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió esta idea? Jóvenes, ¿se entendió esta idea? ¿Sí? Sí, profesor. Que era adoctrinar a cacique e hijo de cacique en la doctrina católica, en la gramática castellana, en el latín griego, en los cánticos religiosos, y que ellos a su vez influyen sobre las poblaciones indígenas aún no asimilados al catolicismo, ¿no? Primero, trabajo ideológico con ellos, que ellos son los que van a influenciar e incluso van a enseñar, y van a ser reconocidos en la dinastía de los Habsburgo, pero pronto esto cambió. La educación jesuita, a partir del siglo XVII, la compañía monopolizaba la enseñanza secundaria. Creo que estoy muy rápido, que estoy enseñando, y mejor no vemos, y ustedes dicen, a ver, porque falta 1, 2, 3, falta el periodo Borbón nada más. Aparte que puede enseñar este periodo Borbón. ¿Qué les parece? Terminamos con los jesuitas, siglo XVI, ¿de acuerdo? Está bien, profesor. Ya, la educación jesuita, a partir del siglo XVII, la conquista monopolizaba las enseñanzas secundarias. Pues todos los jesuitas comenzaron a enseñarles, formaron escuelas de secundaria en convento de los dominicos y en escuelas municipales. El primer colegio del virreinato peruano fue el Colegio de San Pablo, el que estaba, ahora me acuerdo, el colegio que estaba, ¿dónde? Estaba ese colegio en San Pablo, en la actual Biblioteca Nacional, a la espalda de la iglesia de San Pedro, donde había una biblioteca, y esa biblioteca sirvió para formar la Biblioteca Pública Nacional. La labor jesuítica se expandió a distintos ámbitos del trabajo cultural mediante la elaboración de gramática y diccionarios de lenguas aborígenes, así como en la formación de muchos peruanos a través de los años del virreinato. Se basaba en la competitividad más que en la emulación o la repetición. En su colegio los jesuitas se volcaron con el teatro, ¿no?
la escenificación teatral, la escenificación. Miren las portadas de las iglesias, el pensamiento barroco es un pensamiento escenográfico, escenas como San Agustín aplastando sus pies a las mazmorras en la iglesia de San Agustín. Ven a San Agustín tomando el éxtasis religioso con el corazón de Jesús y aplastando en sus manos a los cuerpos cartiliginosos que representan a los vicios y a los juegos de dados. Eso es el pensamiento jesuítico, ¿no? Religioso en la vida teatral y escenográfico de la vida religiosa católica. Bueno, hasta aquí llegamos al siglo XVI. Después entramos al siglo XVIII y otro tema más que veremos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Profesor, una consulta ya para terminar. ¿En qué año o en qué siglo fue que se introdujo la medicina en la Universidad San Marcos? ¿La qué? La medicina. ¿La qué? Le repito, ¿en qué año o siglo, no sé, se introdujo en la Universidad San Marcos la enseñanza de medicina?